Muy buenos días, bienvenidos a la mesa de tesis sobre las relaciones diplomáticas o historia de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano, la Iglesia, las relaciones Iglesia-Estado en México. La mesa de tesis es una aplicación de la metodología ver, juzgar y actuar en una dinámica. Y esta dinámica debe concluir en una tesis de discernimiento y en pautas de acción. Llega a esa conclusión a partir de la observación y análisis que un panel realice sobre un conjunto de hechos relevantes. El objetivo del encuentro es, en primer lugar, aportar al arzobispo y a sus obispos auxiliares un análisis confiable sobre temas de actualidad para tomar decisiones pastorales. El objetivo secundario es aportar a los participantes información actualizada y análisis conjunto para su labor particular. Las mesas de tesis se han llevado a cabo desde hace 10 años, han analizado 49 temas diferentes. Los elementos que conforman una mesa de tesis son, en primer lugar, un dossier de base, que en este caso son las evidencias de los hechos que deben ser analizados y lo aporta el ponente. Una guía para el análisis, que en este caso lo aporta la plataforma Mentimeter, y un acta de tesis y pautas de acción, que son las conclusiones a las que se llega. Los miembros de la mesa de tesis son: preside Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey. Modera un servidor, el licenciado Marcial Padilla, director de Comparticipación. Tenemos el honor de contar como ponente en esta mañana al doctor en Derecho Jorge Medina. Aquí, resumiendo un poco, porque el currículum es muy amplio y impactante, él es licenciado en Derecho, comisión honorífica por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana, maestro en Evaluación por la Universidad de Guadalajara, doctor en Derecho Privado por la Universidad de Salamanca, España, es corredor público 79 del Estado de Jalisco y profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y abogado de oficio del Tribunal Eclesiástico Arquidiocesano de Guadalajara. Le cedo la palabra a Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes para que dirija la oración inicial. Monseñor. Muchas gracias, Marcial. Muy buenos días a todos. Doctor Jorge, muchas gracias por acompañarnos, por esa disposición que tiene para compartir estos temas con nosotros. Bienvenidos todos. Vamos a encomendarnos a la luz del Espíritu Santo para reflexionar también desde la mente y corazón. Que nos dé las luces para poder comprender este tema que el día de hoy cobra relevancia especial, ya que el Papa ha anunciado que tiene la intención, ¿verdad?, de venir a nuestro país. Y bueno, siempre es bueno tener el contexto de las relaciones diplomáticas entre los países. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias por todos los dones que pones en nuestras manos. Gracias por nuestras familias y comunidades e iniciativas. Te pedimos que nos ilumines en esta mañana para reflexionar juntos las relaciones diplomáticas entre nuestro país y el Estado Vaticano. Te pedimos por la Iglesia de México, te pedimos por el Santo Padre, el Papa León, y te pedimos por nuestro señor arzobispo, Monseñor Rogelio, que toda la Iglesia podamos dar testimonio de tu amor. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente muchas gracias, doctor Jorge. Gracias, Marcial. Adelante. Al contrario, muchas gracias a ustedes. El Ya, micrófono. ajá, tienes el micrófono parado, Marcial. Sí, no, Perdón, sí, ya, te cedo la palabra y ya podemos comenzar. ah, muchas gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación, monseñor, muchas gracias por la bienvenida. Este, me, bueno, ya me presentaron ahí brevemente.
Yo soy profesor de historia del derecho en México, en la Panamericana en Guadalajara, tanto en licenciatura como en maestría. Y bueno, siempre el tema de las relaciones entre México y el Vaticano, las relaciones Estado-Iglesia, ha sido un tema que me ha llamado mucho la atención. La primera de lo que he escrito y que me han hecho el favor de publicar por ahí es sobre este tema. Es un tema que personalmente me gusta. Como hombre de fe y como abogado, pues siempre surge el tema, ¿no? De que cómo se relaciona el mundo del derecho, del Estado, con el mundo de la iglesia y de la religión, en particular de la religión católica. Y siempre ha sido un tema complicado, un tema que me ha gustado. Y además, aquí es meramente un corte comercial por un tema de orgullo de familia. ¿Por qué? Por dos tíos míos. Uno escribió hace muchos años unas pequeñas obras, dos tomos, se llama México y el Vaticano. Precisamente es una historia, lo mejor que yo he leído, no es porque sea mi tío, sino es porque son unos libros realmente bien escritos, de las relaciones entre México y el Vaticano desde la época de la independencia. El segundo tomo termina en 1867. Mi tío alguna vez me platicó que quería terminarlo hasta nuestros días, bueno, hasta 1992, pero bueno, pues ahí la muerte lo sorprendió. Y por otro lado, otro de mis tíos, un hermano de mi papá, participó en la comisión por parte del episcopado mexicano que retomó las relaciones en 1992. Entonces, bueno, personalmente es un tema que además por eso me llama mucho la atención. Platiqué mucho en su momento, ya mis dos tíos fallecieron sobre el tema y bueno, siempre ha sido algo que me inquiete. Bueno, pues ahora sí entrando en materia, les pediría que si alguien tiene una duda, con toda confianza en ese momento, levante la manita o, mejor dicho, como es en Zoom les preparé una pequeña presentación, simplemente con las notas, con las ideas. Les pido que hablen. Yo no veo aquí más que las fotitos, no veo quién levanta la mano. Entonces, si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto, interrúmpame. No hay ningún problema. Soy profesor de licenciatura, entonces estoy acostumbrado a que me interrumpan y me gusta que me interrumpan. ¿Sí? Entonces, o si las quieren guardar al final, como ustedes gusten. ¿Sí? A ver. Vamos a proyectar esto. Y bueno, ahí está. Ya está. La historia de las relaciones entre México y la Santa Sede. Siempre ha sido un tema complicado. Complicadísimo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué ha sido un tema complicado? Bueno, pues nada más y nada menos nuestro Señor nos lo dijo. ¿Sí? Aquel pasaje del Evangelio, ¿no? Que le preguntan, Maestro bueno y sabio, dinos, casi casi diríamos en otros términos, tú que todo lo sabes y que siempre tienes la respuesta correcta, dinos, ¿qué hacer? ¿Pagamos al César o no? Nuestro Señor, pues ve las intenciones, les, les contesta por ahí de que, oigan, pues, no la frieguen, ¿no? Si nomás quieren molestar, vayan y molesten en otro lado. Pero bueno, ahí con su disculpa de mi interpretación de ese pasajito previo, pero ahí dice, claramente dice, bueno, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Esa frase de nuestro Señor que está tan sencilla, pues en el fondo es complicadísima. O sea, ¿cómo distinguir, eh, tanto en teoría como en la práctica, hasta dónde llega lo que es de Dios y hasta dónde llega lo que es del César? Pues bueno, prueba de esa complicación es esta complicación de las relaciones entre el Estado mexicano y el Estado Vaticano o la Santa Sede. Pero bueno, ya metiéndonos a temas jurídicos, ¿por qué es tan complejo esta relación? Porque implica muchas cosas. Implica un poder político, ¿sí? Poder político entendido como la iglesia tiene un poder que naturalmente le viene sobre la conciencia humana. Y pues ese es un poder que al Estado, primera, no le gusta,
compartirlo, el Estado quiere mantenerlo, el Estado tiende a ser el totalitario, sobre todo, bueno, a partir de la concepción del Estado del siglo XVIII, del siglo XIX, tiende a controlar todos los aspectos de la vida como nunca antes lo había hecho, ¿sí? Es un poder económico, ciertamente, y bueno, pues es el poder moral que lleva consigo todos estos poderes. Entonces, el Estado no admite o no quiere admitir competencia, digamos en términos llanos. ¿Sí? Es una lucha por la soberanía, lucha, una pelea, una batalla por la soberanía, es decir, quién está por encima, ¿sí? El superomnia, quién es el soberano, ¿sí? Es un tema político más que jurídico, ¿sí? Quiero que se lleven esta reflexión. Bueno, yo me las propongo. Decía mi director de tesis allá en Salamanca que los libros, en vez de tener una presentación, unos agradecimientos, que la memoria de mi tío, que la memoria de mi abuelita, no sé qué, él decía que deberían de decir, váyase a la página tal, que ahí digo algo interesante. Pues yo con ese símil aquí les diría de mis reflexiones, que esto no lo he encontrado en ningún tema, en ningún libro, perdón, esto me lo dijo alguna vez un senador con el que platicaba sobre el tema. Él me dice, muy fácil, las relaciones iglesia-estado es un tema de política. No es un tema ni de libertad de conciencia, ni de justicia, no, es un tema de política. Al Estado le interesa el poder absoluto y no lo quiere compartir con nadie. Aunque naturalmente, bueno, pues haya otras personas, hay otros sujetos, diríamos en el lenguaje jurídico, otros participantes en este mundo y no lo quiere compartir. De ahí viene la complejidad, ¿sí? De ahí viene este tema. Dice, ayer que preparaba estas ideas, por ahí leí algo de el maestro Soberanes, él decía que el Estado o es teocrático o tiene problemas con la iglesia. Con todo respeto, yo creo que ni siquiera en un estado teocrático deja de tener problemas. ¿Sí? Dice un buen amigo abogado que donde haya dos abogados, cuando menos hay cinco opiniones. Ahí está. Siempre que haya dos personas, va a haber conflictos. Mientras haya un líder de una cosa y otro líder de otra cosa, va a haber naturalmente conflictos. Es algo humano, es algo propio del ser humano. Para eso se supone que estamos los abogados, para tratar de dirimir de alguna manera civilizada estos conflictos. Bueno, para ver las relaciones iglesia-estado en México, es un tema, como les digo, que nace con el mismo México. ¿Sí? Para no irnos al inicio de los tiempos, creo que podemos tomarlo a partir de la época de la colonia. ¿Por qué? Enuncio esto brevemente. Esto es más o menos el índice de las ideas que vamos aquí a platicar. En la colonia, junto con la presencia española, viene o se desarrolla una institución muy compleja, muy poco clara, que se llamó el Regio Patronato Indiano. ¿Sí? Era básicamente, hoy nos sonaría totalmente aberrante pensar que a los obispos no los nombraba el Papa. Hoy pues, tenemos que es lo más natural, nos suena lo lógico, ¿no? El Papa acepta la renuncia, designa al sucesor, claro, tiene una burocracia alrededor de él, tiene sus dicasterios, tiene las nunciaturas, etcétera, pero bueno, pues al final de cuentas es el Papa. En esta época no. En la época de la colonia había una institución intermedia, ¿sí? Que era en la práctica, ahorita lo vamos a platicar más a detalle, quien administraba la iglesia, que era el regio patronato. ¿Sí? El Papa simplemente su labor se consagraba en algunos momentos en aceptar la propuesta del regio patronato o simplemente apechugaba y ya decía, bueno, ya nombramos como obispo a fulano, ¿eh? Ahí se lo avisamos. Bueno, luego viene la independencia y la independencia genera una gran pregunta. ¿Qué va a pasar con ese regio patronato? ¿Se va a extinguir? ¿Lo hereda el gobierno mexicano? ¿O
lo sigue teniendo España. Eso genera un conflicto diplomático que se resuelve de alguna manera en 1836 con el restablecimiento de las relaciones entre México y el Vaticano. Y bueno, ahí está zanjado el tema del regio patronato. Pero ahora viene otro problema peor, la reforma. ¿Sí? Esos ánimos ideológicos del gobierno liberal de hacerse de las conciencias, de hacerse de la educación, de hacerse de las obras asistenciales, pues, un conflicto tremendo de 1833 a 1873. No son fechas al azar. 1833 lo pongo porque es lo que le llaman la primera prerreforma. ¿Sí? Las primeras ideas de Valentín Gómez Farías como presidente sustituto por una de las muchas salidas de don Antonio López de Santana. Él es quien impone en 1833 las primeras medidas. Dicen que era una idea de Santana para no aparecer él directamente. Si el tema se complicaba, que fue como pasó, entró él como salvador de la República una vez más y Gómez Farías queda como el malo de la historia. Y bueno, ese proceso dura básicamente hasta 1873, que es cuando se modifica la Constitución del 57 y se incorporan todas las leyes de reforma a la Constitución. Antes eran simples decretos legislativos con algún cuestionamiento constitucional, diríamos hoy en día, como un presidente emite una ley, eso le corresponde al Congreso, pero bueno, eran épocas conflictivas y así se dieron. Luego viene la paz porfiriana, un periodo de, pues, digamos, medio más o menos sana convivencia. No te pases de aquí, no me paso de aquí, y hubo algunas líneas por ahí preentendidas. Luego viene la revolución, todos los problemas que causó, el gran tema de la cristiada. Allá en Monterrey no fue tanto, aquí en Jalisco sí fue un tema muy, muy, muy complejo. Sí se sintió mucho el conflicto. Luego viene el famoso modus vivendi, pues no derogo, pero tampoco lo aplico en ese periodo de tiempo, más o menos, hasta el 92, tenemos pues la primera visita del Papa Juan Pablo II, inclusive va a Los Pinos. López Portillo, cuando lo cuestionan ahí, que cómo era posible que un líder religioso fuera a la residencia oficial de Los Pinos, y López Portillo contesta de una manera muy, muy curiosa: Los Pinos es mi casa, y yo llevé al Papa a que saludara a mi mamá. Entonces, bueno, una respuesta interesante para los tiempos. Y bueno, con más o menos el sistema actual, pues ese de la reforma de Carlos Salinas de 1992, que establece no el mejor sistema. Vamos a ver que dentro del derecho constitucional las relaciones entre la iglesia o las iglesias y el Estado son de varios tipos, que transitan desde el Estado teocrático hasta el Estado aconfesional negativo, que es el que tenemos en México. Es aconfesional porque el Estado no tiene ninguna religión, y es negativo porque no lo considera como otro fenómeno social, que debería ser eso desde la teoría jurídica. Aquí en Guadalajara, cuando se da la romería el 12 de octubre, la llevada de la Virgen de Zapopan de Catedral a la Basílica de Zapopan, siempre hay algunas voces que dicen: ¿cómo es posible que tengan una manifestación religiosa? Pues yo les digo, con todo el sentido común, sin meternos a temas religiosos, ¿cómo es posible que cierren las calles para hacer una carrera y no sea posible hacer una manifestación religiosa? Simplemente desde el punto de vista del derecho, pues es otra manifestación del ser humano que merece ser protegida, que merece ser respetada. ¿Sí? Yo puedo salir a correr en un maratón que cierra no sé cuántas calles aquí en la ciudad, pero no puedo salir a manifestar mi fe. Eso es algo contradictorio, pero bueno, así se da en el Estado mexicano. Por eso se le llama aconfesional negativo: no te ayudo, no te veo. Y México ha sido observado muchas veces por organismos internacionales de violación al derecho de libertad de conciencia, pero como en muchas otras cosas, les ha valido. Básicamente, este es
de lo que vamos a platicar un poquito aquí en adelante. ¿Sí? Comencemos por esa institución, el Regio Patronato. Si a alguien le interesa el tema, les recomiendo, además de los libros de mi tío, México y el Vaticano, del padre Luis Medina Asensio, jesuita, eh, Editorial Jus, son libros ya medio viejos, pero sí se consiguen por ahí, de 1965. Además de ese, está este mamotreto que les recomiendo, es de Porrúa. Porrúa es clásica para los abogados. Manual Compendio del Regio Patronato Indiano. Esta es una obra muy interesante porque es una obra facsimilar de una obra de 1755 de un autor novohispano, un abogado de la Real Audiencia de México, Antonio Joaquín de Rivadeneira, que explica más o menos a detalle lo que es el Regio Patronato. Bueno, sin meternos a mucho detalle, que como les platicaba al principio, este tema de las relaciones en México yo lo doy básicamente en 4 o 5 clases de hora y media. Aquí trataré de resumirlo, perdón si me voy un poquito de filo, pero bueno, es que me gustan los temas, me apasiono y a veces quiero como que abarcar todo. Bueno, el Regio Patronato, sus orígenes remotísimos los tenemos pues que hacia el final del Imperio Romano, es decir, ya con la paz de Constantino. El nombramiento de los clérigos, sobre todo de los obispos, era por aclamación popular. ¿Sí? No era hoy en día el Papa, era simplemente el pueblo aclamaba como su obispo a fulanito de tal. Así tenemos a San Agustín, que así fue nombrado. En la época visigótica, la época visigótica era la presencia cristiana antes de la invasión musulmana en España. ¿Sí? Los reyes toman a su cargo el nombramiento de los altos clérigos por los disturbios que generaba bueno, quizá fue el pretexto, pero bueno, los reyes tomaron a su cargo el nombramiento de los obispos, básicamente. Comienzan así a ser vistos los reyes visigodos como patronos de la iglesia visigótica. Esto termina con la invasión de los musulmanes. España, bueno, tiene una historia bastante peculiar. Se invade toda España entre el 711 y el 721. En el 721 comienza la Reconquista, ¿sí? Que es la expansión de los reinos cristianos del norte hacia el sur. Desde aquel rinconcito chiquitito que quedó en el norte, que es Covadonga, Asturias, Oviedo, Cangas de Onís. Desde ahí empieza todo ese desarrollo que termina en 1492, el 2 de enero, con la toma de Granada. Todo eso se llama Reconquista. Es la expansión de los reinos cristianos. Y bueno, en esos reinos cristianos, los reyes básicamente, los reyes de Castilla, de Aragón, comienzan a hacer un esfuerzo económico para establecer a la Iglesia Católica, en los territorios recién conquistados. Es decir, siempre se trataba de dejar en cada territorio una presencia cristiana, ya sea mediante el establecimiento de iglesias, catedrales, monasterios, etc. En ese ambiente llega la conquista de México. ¿Sí? Me refiero a México, pero bueno, aplica lo mismo para toda la América española. Por una cuestión muy peculiar, el Papa Alejandro VI Borgia es quien divide el mundo, una cuestión muy compleja, pero muy interesante, sumamente interesante. Esas famosas bulas, que se conocen como bulas alejandrinas, son una serie de documentos que ante el conflicto entre España y Portugal, por ver de quién es lo recién conquistado, el Papa Alejandro VI divide, ¿sí? Es decir, establece una línea que luego es movida por un tratado entre España y Portugal, el Tratado de Tordesillas, y se dividen básicamente las posesiones. Por eso Brasil es portugués y todo lo demás es español. Pero en esas bulas, como les digo a mis alumnos, en las letras chiquitas de las bulas, es decir, las bulas del Papa Alejandro VI no solo donan a España los territorios conquistados,
sino que le establecen la obligación de evangelizar, ¿sí? La obligación de proveer clérigos, ¿sí? Proveer evangelizadores. Primero vienen, ya lo sabemos, los frailes franciscanos, los agustinos, los dominicos, son quienes comienzan, digamos, con toda esta labor evangelizadora, ¿sí? Pero ellos deben ser, por las letras chiquitas de las bulas alejandrinas, financiados por el rey de España, ¿sí? Entonces los reyes comienzan a tener un derecho de presentación, es decir, oiga su santidad, le presento a mis candidatos para el obispado de tal parte, ¿sí? El obispado de Guadalajara está vacante, mire, yo le recomiendo estos tres, o estos dos, o a este. Eso, como les decía, en ocasiones fue pues simplemente decir, oiga, ya nombramos a fulanito, ¿eh? Ahí nomás para que esté enterado y para que le firme aquí abajito. Es decir, simplemente sujeto a la ratificación del Papa. La organización no tan organizada, si se me permite la expresión, la da el Papa Julio II en 1508, ¿sí? Ante la bula Universalis Ecclesia, consolida las concesiones a la corona, estableciéndose propiamente el regio patronato. Aunque no queda claro ni su concepto ni sus atribuciones. Pero en la práctica estas son las que me parecieron más importantes. Algunas se clasifican, digamos, como propiamente del patronato, otras como abuso y otras como un de plano exceso. Que así fue. Primero fue el derecho de presentación de candidatos a oficios eclesiásticos, el cobro y administración de diezmos, ¿sí? Es decir, el diezmo no lo administraba la iglesia, lo administraba el regio patronato, eh, con un, con un fee, con una tarifita del una novena parte del diezmo se quedaba para la corona española, que bueno, a veces pues era la caja chica y la no tan chica de la corona española, ¿sí? Derecho de erección y delimitación de diócesis, es decir, como les decía, aunque nos suene algo, eh, pues sí, así era en aquellos tiempos, punto. Tenemos que entender las circunstancias en la época que se dieron, no las querramos entender hoy a nuestras circunstancias, sino la historia se nos vuelve patas arriba. La delimitación de diócesis, el control de facultades de los superiores religiosos, ¿sí? A ver tú, provincial franciscano, no, me estás pasando. Esto no lo hagas. O tú, provincial jesuita, prepósito de la Compañía de Jesús, no hagas eso. Esto lo recortamos. Hasta ahí, digamos, es más o menos lo propio de un patronato. Ya lo que es un poquito de abuso, pues es la intervención en conflictos entre el clero secular y regular, ¿sí? Cuando se dio mucho porque la evangelización la realizó principalmente el clero regular y una vez que estaban establecidos se pasan al clero secular. Entonces, pues los regulares decían, oye, pues yo me llevé toda la friega, ¿no? Aguántame toda la chamba aquí de venir a evangelizar a los inditos. Pues espérame, ¿cómo que? Órale, sáquense. Pues no se vale. Y bueno, ahí había sus ciertos conflictos. Estoy simplificando mucho, perdón, pero pues, es que ya, si no, sería meternos a muchas cosas. Ya también era nombrar administradores diosanos en sede vacante. Se murió el obispo, pues de mientras yo lo nombro, por eso eran administradores diosanos y no administradores apostólicos. Control de información entre la Santa Sede y los obispados. Esto ya empieza lo grave. Es decir, todo lo que llegaba al obispo antes pasaba por el rey o por el virrey, ¿sí? El famoso pase regio, ¿sí? Una disposición del Papa, si no tenía el pase regio, no debía ser obedecida por los mismos obispos. Hoy no sonaría aberrante, pero en su momento así era. Y el recurso de fuerza, la revisión en sede civil de decisiones eclesiásticas. Oiga, monseñor, yo no estoy de acuerdo con eso, vámonos al tribunal, pero al tribunal provincial, a la provincia, ¿no? Bueno,
Más o menos así fue toda la época colonial hasta que pues llega la independencia. Eh, Nótese que los grandes héroes de la independencia pues fueron clérigos, ¿no? Hidalgo, Morelos, entre otros, muchos más, ¿no? Hasta la consumación con don Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arambo. Bueno, el panorama cambia, ¿sí? Este orden, que fue más o menos por 300 años, tuvo sus cambios, su evolución, un poquito más, un poquito menos, a veces abusos, a veces no tan abusos por parte del Estado. Pues cuando se da la independencia, ya, como les digo a mis alumnos, pasado la embriaguez por los festejos patrios, ya que empiezan a serenarse los ánimos, ya que se fue Iturbide, también es otro bache por ahí en la historia, bueno, no bache, una curva en la historia. Este, yo sí estoy de acuerdo, por cierto, mis alumnos, ¿sabes? Que me preguntan de que, oiga, oye, ¿quién fue el padre de la patria? ¿Quién es para ti el padre de la patria? Pues para mí no es Hidalgo. Para mí México tiene dos padres y actualmente los dos están en el basurero de la historia. Es nomás para hacer polémica. Cortés y Iturbide, porque Iturbide fue realmente quien logra la independencia, no fue Hidalgo. Hidalgo prende una chispa que luego se extinguió. Hidalgo al año ya estaba colgado, fusilado y su cabeza ahí en la lóndiga. Iturbide es realmente el padre de la patria, quien logra la independencia. Pero bueno, no nos metamos a eso, que si no, corro riesgos. Entonces, ¿qué pasa con el patronato? ¿Qué pasa con esta institución tan sui generis? Pues hay tres opciones. O se extingue, es decir, ahí muere y esas facultades, digamos, las reasume la Santa Sede. Dos, el gobierno de la República es causaviente y como causaviente pues es el heredero legítimo de los derechos de la corona, por lo tanto, el Congreso Nacional será ahora el titular del patronato o lo sigue ejerciendo España, porque las letras chiquitas de las bulas alejandrinas decían a los reyes de Castilla, es decir, a doña Isabel la Católica, no a Fernando, su esposo, sino a ella. Ya luego veremos las implicaciones que trae eso. Entonces, pues surge ahí el conflicto diplomático. España dice, no, esto es mío, esto lo sigo yo ejerciendo. Acordémonos que España es el país con relaciones más antiguas con el Estado Vaticano. España establece las relaciones con el Vaticano desde 1400 cacho, en la Embajada de España, en la Piazza di España, y hasta nuestros días siguen. Sus vaivenes también han tenido sus temas. Pero siempre han tenido un embajador en la Santa Sede. Entonces, bueno, el embajador de España le estaba secreteando ahí al Papa, Pío VII, decirle, oiga, pues, esto nos toca a nosotros. Sí, ahí dice, en las bulas, dice que a la corona de Castilla. Y la corona de Castilla, pues, es la corona de España, ¿no? Entonces, nosotros. El gobierno manda algunos embajadores, unos secretos, otros oficiales, para que logren ahí un acuerdo. Y obviamente, pues al final de cuentas, la idea del Vaticano era extinguirlo. Sí, era pues decir, no, a ver, eso ya pasó. En 1824, el Papa nombra, digamos, al primer representante oficial, del Estado mexicano, perdón. Nombra a don Francisco Pablo Vázquez, luego obispo de Puebla, como primer embajador. ¿Sí? El Congreso lo nombra embajador plenipotenciario. Su misión era lograr el reconocimiento de la independencia, primero, y segundo, negociar el tema del regio patronato. Es recibido como un enviado privado. ¿Por qué? Porque el Vaticano no había reconocido la independencia de México. Esa era su chamba. ¿Sí? Hay un tema complejo, un tema hostil. En 1824, el Papa León XII emite un
breve llamando a los pueblos americanos a la pacificación e implícitamente reconoce a España como autoridad. Esa es una parte del problema. La otra parte del problema es que no había obispos casi en México. En 1823 había solo 8 obispos. Durante la independencia muchos se habían muerto, muchos habían huido a España, muchos habían, este era un problema, ¿sí? No sé cuántas diócesis eran en ese momento en México, yo calculo unas 20 o 30, 20 yo creo. Bueno, solo había 8 obispos. En 1826 quedaban 6. Y a finales de 1827, solo el obispo de Puebla, que muere al año siguiente. Es decir, no había obispos en México. ¿Por qué? Por este problema del regio patronato. ¿Quién los va a nombrar? ¿Los va a nombrar España? ¿Los va a nombrar México? ¿O los va a nombrar la Santa Sede? Ahí tenemos el problema. Y de mientras, el pobre, la pobre iglesia mexicana abandonada. ¿Sí? En eso hay un cambio. Recordemos, a ver, hay que entender un poquito la época. El papado venía saliendo, bueno, Europa en general venía saliendo de Napoleón, todo el relajo que causó las guerras napoleónicas. Acordémonos que el Papa fue tomado preso por Napoleón, es llevado a Fontainebleau, etcétera, etcétera. Ya se están pacificando. Luego, la chispa del Risorgimento, de la famosa unificación italiana. Es decir, en la casa del Papa estaba el problemón de la unificación italiana. Es decir, qué hacer con los estados pontificios, si el Papa sigue siendo el soberano de los estados pontificios, pero no se puede unificar Italia, entonces, ¿qué hacemos? Pues, un reino que el Papa sea, bueno, todo ese relajo estaba en España, en Italia en ese momento, y en eso asume el pontificado Gregorio XVI, un monje camaldulense que empieza a ver la situación y se logra algo muy interesante. El Papa nombra a los primeros obispos para México en más de 20 años. De un plumazo se avienta 6. Linares, Michoacán, Guadalajara, Durango, Chiapas y Puebla. Lo que hoy diríamos las diócesis más importantes: Monterrey, Morelia, Guadalajara, Durango, Chiapas y Puebla. No más faltaba la de México. Pero se cuida de no hacer ninguna mención sobre el patronato, ¿sí? No hay ninguna declaración que diga en un sentido o en otro. ¿Sí? Ya cuando menos se logra uno de los problemas, pero sigue el problema de la relación principal con el Vaticano. Es decir, ¿qué somos? En pocas palabras, ¿no? A esto hay que sumarle un ingredientito en España bastante interesante. Muere Fernando VII, es decir, muere el rey de España. El rey de España, don Fernando VII, dicen los historiadores que no lo quieren, que lo único bueno que hizo fue morirse joven. Pero se murió joven y no dejó hijos varones. En España, desde el siglo XVIII, existía la ley sálica, es decir, que las mujeres no podían reinar. Entonces, a la muerte del rey, el rey declara la abolición de la ley sálica y nombra a su hija Isabel II. Pero eso no es reconocido, entonces surge una guerra civil, la primera guerra carlista. Es decir, el hermano, el infante Carlos, es pretendiente al trono de España, y por otro lado, Isabel, su hija, que tiene 3 años, la pobre chamaca, cuando muere el papá, nace en 1830, tiene 3 años de edad, hay una regencia y se da una guerra civil entre carlistas e isabelinos. Entonces España tiene sus propios problemas. Entonces ya no tiene tanta influencia en el Vaticano, ya no tiene tanta presencia ni tanto interés. ¿Por qué? Pues se le está desmembrando el imperio, ya todas las potencias están reconociendo, están declarando su independencia. Entonces México aprovecha y envía un embajador, a don Manuel Díez de Bonilla. Manuel Díez de Bonilla es recibido por el secretario de Estado, ¿sí? Por el cardenal Lambruschini, quien dice
El Papa no puede recibirlo como ministro plenipotenciario por cuanto México aún no estaba reconocido como nación independiente. ¿Sí? Es decir, lo mismo que le dijeron a Monseñor Vázquez. No te puedo recibir como embajador porque no hay relaciones, pero si esto se solicita, es decir, si me ruegas, te aseguro a título particular, yo no como secretario de Estado, sino como un simple Lamborghini, en lo particular que influiría en todo lo posible para lograrlo, constituyéndose patrono y abogado de esta causa, más sin ningún compromiso como secretario de Estado. Es decir, el secretario de Estado le dice al embajador de México, no te reconozco como nación, pero pídemelo y te lo doy. Y será. El cardenal Lambruschini le notifica el reconocimiento oficial de la independencia de México y por lo tanto su reconocimiento como nación. Antes no, ¿sí? Antes ni España, eso es importante, ni el Vaticano habían reconocido a México como nación independiente. Fue hasta 1836 cuando se reconocen. ¿Sí? El Papa recibe, ahora sí, como embajador, a este hombre y ahora sí, como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la nación mexicana ante la Santa Sede. Ahí empiezan las relaciones como tal entre México y la Santa Sede. ¿Sí? Es el primer embajador de México en la Santa Sede. ¿Sí? Manuel Díez de Bonilla. Y ya como corolario, México y España firman el Tratado de Madrid, en el cual se reconoce la independencia de México. Ojo, España no había reconocido antes la independencia de México, fue hasta 1836. Los tratados de Córdoba de 1821 fueron desconocidos por Fernando VII. Los firma O'Donoghue como virrey, pero el rey los desconoce. Entonces se firma, ahora sí ya, el Tratado de Madrid, el cual reconoce a México como nación libre, soberana e independiente. Y una notita interesante que nomás se las dejo aquí como chisme histórico, sus habitantes, los de México y los de España, están llamados naturalmente a mirarse como hermanos por sus antiguos vínculos de unión, de identidad de origen y de recíprocos intereses. Interesante, ¿no? Bueno, entonces aquí comienza. Eh, la Santa Sede manda a Monseñor Luigi Clementi, en 1850, por ahí, 50-51, si no me falla, y ¡zas! Es expulsado por Juárez en 1861. Duró 10 años Monseñor Luigi Clementi. Y ahora ya viene la época escabrosa, la época complicada. ¿Por qué? Porque son los pleitos entre el gobierno liberal y la Santa Sede, ¿sí? Y el embajador del Papa. Tan es así que fue expulsado. No es el único, ha habido otros por ahí que fueron expulsados, que vamos a platicar ahorita. Pero bueno, es el primero de la lista. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna observación? Bueno, las leyes de reforma, un tema complicado, complicadísimo. Las leyes de reforma, hay varias compilaciones buenas para quien las quiere estudiar. Varias son modernas. Yo uso esta del Congreso del Estado de Jalisco, compilación de leyes de reforma. La verdad es que son bastante completitas. Las leyes de reforma se pueden agrupar, para entenderlas, en 5. Primera, las de fuero eclesiástico. Segunda, las de desamortización. Tercera, la de nacionalización. Es diferente desamortización y nacionalización. La desamortización era la venta. Y la nacionalización era robo. Venga, chepa acá. ¿Sí? Se nacionalizan, son de la nación. El Estado civil y las leyes de culto, que bueno, todas son graves, pero bueno. Fuero eclesiástico. Antiguamente,
los eclesiásticos solamente podían ser juzgados por tribunales eclesiásticos, ¿sí? Eso se le llamaba fuero eclesiástico, era algo muy normal. Había multitud de fueros, en la época de la colonia había más de 20 fueros. Inclusive, yo me acuerdo cuando estudié en la Universidad de Salamanca, la Universidad de Salamanca tenía su propio fuero. Es decir, si se cometía algún delito dentro de la universidad, quien lo juzgaba el rector, no eran los tribunales civiles. Bueno, esto se extingue, ¿sí? Ley sobre administración de justicia y orgánica de los tribunales y juzgados del fuero común, suprime los tribunales especiales, a excepción de los eclesiásticos y los militares, y los tribunales eclesiásticos cesarían de conocer de los negocios civiles. Este es todo un tema complejísimo, ¿no? De la separación entre el derecho canónico y el derecho civil. Bueno, y la Constitución de 1857 decía que nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ninguna persona ni corporación puede tener fueros ni gozar de emolumentos que no sean compensación de servicio público. Es decir, ya no le reconoce el Estado jurisdicción al fuero eclesiástico. Desamortización de bienes. Desamortización es diferente a nacionalización, como les decía. Desamortización es vender, es una venta forzosa, y la nacionalización es que pasan a poder del Estado. Ley de 1856 sobre desamortización de Comonfort. Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tiene o administra como propietario las corporaciones civiles o eclesiásticas se adjudicarán en propiedad a quien las tiene arrendadas, al inquilino, por el valor correspondiente, bla, bla, bla. Es decir, se van a vender forzosamente, es una venta forzosa, de las propiedades hacia los inquilinos. Alegaban aquí varias cosas. Como les decía, primero es un problema político, un problema económico. El Estado pues estaba paupérrimo, diríamos, por todas las guerras que había hecho. Y bueno, ven ahí en los bienes eclesiásticos una forma de hacerse de dinero. Pero también aquí empieza el problema agrario. El problema agrario que después truena en la revolución empieza aquí. ¿Por qué? Todas las corporaciones civiles, los ejidos, ¿sí? Los ejidos que había en esta época, las comunidades indígenas fueron despojadas de sus bienes. No solamente la iglesia, también las comunidades indígenas. Y aquí empezó, les digo a mis alumnos, taparon un bache, pero abrieron un bachezote. ¿Sí? Bueno, tanto las fincas urbanas y rústicas que no estén arrendadas, pues en subasta pública. Quedan exceptuadas las destinadas inmediata y directamente a su objeto. Bueno, cuando menos ahí, en este decreto sí se salvaron las iglesias. El dinero lo recibía la corporación, menos un impuesto del 5%, y no se podía invertir en bienes raíces. Entonces, ¿en qué? Bueno, pues, ahí búscale. Esto no resolvió el problema de la falta de flujo de tráfico de las tierras, que era de lo que se quejaban, sino que solo cambió de menos. Hubo gente que compró infinidad de haciendas. Este es el verdadero origen de las haciendas porfirianas. ¿Sí? Aquí empiezan las haciendas porfirianas, las famosas haciendas de 10,000 hectáreas, de 20,000 hectáreas, de 80,000 hectáreas, comienza aquí. No fue en la época de la colonia, fue aquí. Bueno, y lo otro, la nacionalización de bienes. Aquí ya se empieza a ver ya el odio de Juárez, considerando que el motivo principal de la actual guerra promovida por el clero, es decir, ya está diciendo, tú me estás haciendo la guerra para sustraerte de mí, de la autoridad civil, has dilapidado los caudales que los fieles te confiaron para objetos piadosos, los invierte en la destrucción general, bueno, bla, bla, bla. Esa es la exposición de motivos. Y se expide la siguiente. Entran al dominio de la nación todos los bienes. Todos, 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 todos. Entran a dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular ha estado administrando con diversos títulos, sea cual fuere la clase de bienes. Lo que sea, vienen para acá.
Y además, bueno, pues nomás para que sepas, habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger. Eh, Esto es algo que a mí, híjole, se suprimen todas las órdenes de religiosos regulares, todos, cualquiera que sea la denominación o advocación, así como también las achicofradías, cofradías, congregaciones, hermandades, etcétera. Queda prohibida la fundación o erección de nuevos conventos. Eh, Quedando por esta ley los eclesiásticos regulares de las órdenes suprimidas, reducidos a clero secular, quedarán sujetos al ordinario eclesiástico. Pues esto no es independencia de los asuntos civiles y eclesiásticos. Aquí se está metiendo claramente en la vida eclesiástica, les está diciendo a todos los frailes, a todos los monjes, no, tú ya no dependes de tu comunidad, ahora el ordinario, el obispo, y él te dará las nuevas instrucciones. Vamos, pues. Y si no fuera poco eso, seculariza los hospitales y establecimientos de beneficencia. Son los dos grandes temas que quería, de la actividad, la educación y la beneficencia. Nadie hacía beneficencia. Y bueno, hoy en día, no sé qué altísimo porcentaje, hoy en día, de la beneficencia se hace por la iglesia, directa o indirectamente. Pero bueno, la confiscan. Aquí en Guadalajara confiscan el famosísimo Hospicio Cabañas, todo lo que había, lo seculariza. ¿Sí? Lo manda al Estado. Bueno, el Estado civil, sabemos que antes de esto, el matrimonio era exclusivamente regulado por la Iglesia Católica. Eh, a partir de las leyes de reforma, ya el matrimonio es un contrato civil. Yo me he detenido a veces a esto de contrato. El contrato en derecho civil se define como un acuerdo de voluntades entre dos personas tendiente a crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. El tema de los contratos es que así como se contraen, se pueden disolver, todos. Si hay mutuo consentimiento, también con el mutuo disenso, todos los contratos se pueden disolver. El matrimonio no. Entonces, el matrimonio propiamente no es un contrato. Aquí lo que quiere decir la ley es que no es un contrato, sino que es un asunto civil, un tema civil. ¿Sí? Bueno, este es el decreto de adición a la Constitución de las leyes de reforma, que bueno, ahí vemos que el Estado y la Iglesia son independientes, el matrimonio es un contrato civil que se contrae ante las autoridades civiles, ninguna institución religiosa puede adquirir ni recibir bienes de ningún tipo, la simple promesa de decir verdad y cumplir las obligaciones sustituye al juramento, es decir, el famoso juramento antes ya no es permitido a partir de aquí, ya es solamente la protesta de decir verdad, protestan lo necesario. Y nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución, y el Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida de su libertad, los votos. Están prohibidos los votos. El matrimonio civil, pues es la ley Juárez del 23 de julio, que establece el matrimonio civil que se contrae ante una autoridad civil. El decreto que crea el registro civil, antes no existían los registros civiles, eran los registros eclesiásticos, pero a partir de aquí se crea el registro civil. El primer registro civil que se crea es el de Veracruz, y de ahí, bueno, a toda la República. Y la de 31 de julio de los cementerios. Sí, cesa la participación en cementerios, camposantos, panteones, bóvedas y criptas mortuorias. ¿Sí? Entonces, con esto, bueno, pues ya queda. Y la ley de culto, eh, la ley protege el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan. Antes de 1857, este es un ejercicio que les dejo a mis alumnos, cuando analizamos toda la bola de constituciones del siglo XIX, la Constitución del 57 es la primera que no establece una religión oficial. Sobre eso fue mi primer artículo, precisamente, que les comentaba hace rato. Esta Constitución es la primera que no establece una religión oficial, sino que establece
una supuesta libertad de cultos. Ya vimos con qué cuestiones, ¿no? Con qué puntos. Esto, dicen las malas lenguas, que lo que quería era atraer a protestantes estadounidenses, ¿sí? Que supuestamente por eso se dio la pérdida, ahora echaron la culpa, que por eso se dio la pérdida de Texas y de California y todo lo demás, porque no permitían el establecimiento legal de extranjeros, de no católicos, de protestantes, que es de lo que está allí en Estados Unidos, y pues eso querían abrirlo. Eh, bueno, en el orden civil no hay obligación, penas ni coacción respecto a los asuntos o faltas de delitos. Esto antes era un tema, hoy deja de serlo. Y el 26 de febrero de 1863 extingue todas las congregaciones religiosas, ahora las de mujeres. ¿Sí? La exclaustración famosa de 1863. Bueno, como podemos aquí ver, pues se da una fuerte tensión social, hay un conflicto muy fuerte, luego viene el imperio de Maximiliano, pero ya no me meto más a detalles, hasta que llega este hombre. Este hombre tan complejo, tan, no sé, siento que a veces en la historia y en la política mexicana, en la política en general, se quiere tachar a alguien como bueno o como malo. Es decir, o es totalmente bueno o es totalmente malo. ¿Sí? Y la verdad es que no. Hay muchos grises. Hay muchos puntos intermedios, siempre. Toda persona tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero siempre como que nos preocupamos de que el bueno sea inmaculado y el malo es la suma de todas las desgracias del país. Pues yo creo que esto pasa con don Porfirio. Tuvo cosas buenas y cosas malas. Aceptémoslo. ¿Sí? Fue un hombre que logró un grandioso desarrollo económico del país, logró una paz que México no veía desde antes de la independencia, guerra tras guerra tras guerra. Ninguno de los presidentes de México en el siglo XIX, desde Guadalupe Victoria hasta Juárez, ninguno terminó su periodo. Ninguno. Todos fueron derrocados, salvo Guadalupe Victoria y Juárez, que es hasta que se murió. Pero ninguno de los presidentes de México terminaron. Lo que les digo a mis alumnos, a ver, hoy en día y todo el siglo XIX, 20, perdón, 20 y 21, como estamos de complicados todo, siempre los presidentes terminan su periodo. Mal, bien, buenos, malos, nos guste o no nos guste, de izquierda, derecha, centro, blancos, azules, rojos, del color que sea, todos terminan. Desde Lázaro Cárdenas todos han terminado, nadie ha pedido licencia. Y bueno, pues, antes había guerra, 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 y este hombre logra acabar con la guerra. A un costo, pues sí. Entonces hay que verlo como bueno y como malo. Y bueno, hubo una relativa paz, no hubo cuando menos enfrentamientos directos con la iglesia, las leyes de reforma no se derogaron, siguieron vigentes, no se aplicaban en la práctica, pero seguían vigentes. Y luego viene ya, ahora sí, la guerra. La revolución es la chispa que prende aquí los ánimos, y la constitución del 17 en un principio era abiertamente antirreligiosa. En su artículo tercero decía, ninguna corporación religiosa ni ministro de culto podría establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Hago un ejercicio con mis alumnos que les sonará muy localito, pero pueden hacerlo ustedes mentalmente. Díganme las 5 mejores universidades, yo les digo, de Guadalajara. Díganme piensen ustedes las 5 mejores universidades de donde estén. A, B y C, A, B, C, D, F, G. ¿Cuáles son públicas y cuáles son privadas? Y de las privadas, ¿cuáles son de la iglesia? Pues siempre hay más de 2 ahí, directa o indirectamente, quiere decir que es de calidad. Bueno, según la Constitución del 17, ninguna. También les digo, díganme de las prepas, de las secundarias, de las primarias. ¿Quién viene? Yo estudié con los maristas. ¿Quién viene del Cervantes? Ya, medio salón levanta la mano. Pues ahí está. ¿Quiénes vienen de la Náhuac, de los salesianos? Otro bonche. ¿Quiénes vienen del Ciencias, de los jesuitas? Otro, y así sucesivamente. Bueno, el Estado no puede permitir que se lleve que se lleve ningún contrato que pierda
la libertad. La ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes monásticas. Oye, pero si yo quiero libre y voluntariamente sacrificar mis 3 votos, o ofrecer mis 3 votos de pobreza, obediencia y castidad, no, pues no, no puedes. Oye, pero yo quiero. Nadie me está forzando. No puedes. Ok, si eso es libertad. Bueno, el matrimonio es el 130, obviamente. La ley no reconoce personalidad a las iglesias, es decir, no te veo, no existes. Para mí, no existes. Oye, pero ahí estoy, soy más antiguo que tú. No existes. ¿Sí? Los ministros serán considerados como personas que ejercen una profesión. Hay por ahí, no sé si lo quité porque eran muchos. Hay un artículo que prohíbe a los clérigos, desde las leyes de reforma, prohíbe a los sacerdotes salir vestidos con vestimenta propia de su oficio a la calle. A ver, si son considerados como una profesión, pues a los abogados que no nos permitan salir con traje, o a los médicos con bata, o no sé. Eso, yo recuerdo, como les decía, a mis 2 tíos, tuve más, pero a mis 2 tíos, estos sacerdotes que les comentaba, nunca los vi con alzacuello, nunca, 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 nunca. Siempre andaban con camisa blanca, saco negro, como se usaba en la época, es que se crearon en estas épocas. Hoy en día, cuando voy al tribunal eclesiástico, pues casi todos los padres, que son ya jóvenes, digamos, post 1992, ya todos andan con alzacuello, ¿no? Pero antes no, antes estaba prohibido. Las legislaturas únicamente tendrán facultad para determinar, según las necesidades, el número máximo de ministros. Sabemos aquí que, por ejemplo, Tabasco dijo que para todo Tabasco se necesitaba un ministro de culto y que fuera casado. No, pues chido. Para ejercer cualquier ministro de culto se necesita ser mexicano por nacimiento. Había muchos extranjeros. Pues así las cosas, pues hay un atentado en la Basílica de Guadalupe. Eh, digamos, políticamente o para el tema de la organización civil Estado, lo más grave fue esto. Monseñor Ernesto Filippi era el delegado apostólico, como les decía, mal que bien, pues había habido, los expulsa Juárez, pero bueno, luego vuelven. El delegado apostólico bendice la primera piedra del monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, que es el que vemos acá a la extrema izquierda. Se dice que no se pidió permiso. Bueno, fue en un terreno privado, fue un acto privado realizado entre privados. En ningún momento fue en un espacio público o en un espacio del gobierno, o se le dio una difusión, hoy llamaríamos por redes sociales o por televisión. No, fue un evento privado. Bueno, aún con eso, es expulsado. Pocos años después, el monumento fue bombardeado y dinamitado. Así quedó como lo vemos ahí. Había una foto de exactamente cuando está cayendo la bomba, esa preferí omitirla. Se me hacía demasiado fuerte. Bueno, en 1926, el presidente Calles publica la llamada Ley Calles, que fue una modificación al Código Penal. ¿Qué es lo que hacía esta ley Calles? Bueno, todo lo que se había establecido en las leyes de reforma y en la Constitución del 17 se sancionaba como delito, ¿sí? Ya sea con multa o, o con cárcel. Él vuelve a decir lo del tema del voto. Las órdenes monásticas, las sociedades cuyos individuos vivan mediante reglas, votos, están prohibidas, serán disueltas, y serán exclaustrados. Y cuando se compruebe que las personas enclaustradas vuelven a reunirse, serán de pena de 1 a 2 años de prisión. Y los superiores con pena de hasta 6 años de prisión. El individuo que en ejercicio del ministerio incite públicamente al desconocimiento de las leyes, aquí hay unas interpretaciones que me parecen tan jacobinas, tan ridículas, inclusive hoy en día, digo con todo respeto, hace no mucho, creo que en las elecciones del 2018, creo, del 2021, algo así,
se sancionó a un sacerdote de la Ciudad de México, una multa, creo que 50,000 pesos, porque dijo que para que le pidieran al Espíritu Santo que les iluminara a quién votar. Punto. No dijo voten por A, B o C. Él dijo, pídanle al Espíritu Santo que les ilumine, lo cual yo creo que todos hacemos, ¿no? Pero porque decía la sentencia, cuando la leí dije, ¿qué aberración es esto? Porque decía que invocaba a fuerzas sobrenaturales para decidir su voto. Bueno, está bien, usted siga leyendo su horóscopo. Decía, bueno, fuera de los templos, tampoco podrán los ministros usar trajes especiales ni distintivos que los caractericen, esto es lo que les decía, bajo pena de hasta 500 pesos. De hecho, esto se mantiene hasta el 92, y cuando viene el Papa, el López Portillo y todo eso le echan en cara esto, y López Portillo dijo, ahí les van 500 pesos y ya, yo pagué la multa, ya no estén molestando. Pero bueno, y en general son delitos las violaciones. Algunos gobiernos estatales comienzan a limitar el número de sacerdotes, como Tabasco. En respuesta, los obispos, pues es una especie de huelga, en la imposibilidad de continuar ejerciendo el ministerio sagrado después de haber consultado a nuestro Santísimo Padre, su Santidad Pío XI, y obtenida su aprobación, ordenamos que desde el día 31 de julio se suspende el culto público. Surge la guerra, ¿sí? Hay un problema. Ayer estaba oyendo que cuántos muertos hubo en la Cristiada. Pues no, fue un conflicto menor, ¿sí? No creo que haya sido un conflicto menor. Dicen que fueron 100,000 muertos, 200,000 muertos, se me hacen muchos. Es principalmente en el centro del país, el norte y el sur por lo general no tuvieron tanto, pero sí, aquí Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, aquí sí estuvo el problema fuerte. El mentado atentado del padre Pro, que supuestamente el padre Pro estuvo detrás de la bomba que le lanzaron a Obregón, lo cual es lógico, ilógico. Este se me hace todavía más ilógico. Quien le interese esto, hay un libro interesantísimo de la Madre Conchita, de doña Concepción Acevedo y de la Yata, se llama Una mártir de México. Ella da un argumento que a mí me parece muy bueno. Dice, yo era una monja de clausura, yo no conocía ni las monedas, no conocía los billetes. ¿Cómo iba yo a planear el asesinato del presidente Obregón? Se me hace una muy buena pregunta. Y dicen que ella estuvo, pues sí, tenían que ponerle tintes religiosos al conflicto. Portes Gil da una nota de prensa que me ha reunido, básicamente es lo que dice, me ha reunido con con el arzobispo Ruiz y Flores y el obispo Pascual Díaz, y pues ellos quieren respetar las leyes y pues queremos llevárnosla tranquilo. Es un poco, ahí están los dos, no con traje de obispos, sino con trajecito y corbatita. Entonces dice, el obispo Díaz y yo hemos tenido varias conferencias con el señor presidente de la República y sus resultados se ponen de manifiesto en las declaraciones que hoy expidió en la nota. Por lo tanto, me satisface manifestar que todas las conversaciones que han significado por espíritu de mutua voluntad y entendimiento, y como consecuencia de dichas declaraciones, el clero mexicano reanudará los servicios religiosos de acuerdo a las leyes vigentes. Abrigo la esperanza de que la reanudación de los servicios religiosos puedan conducir al pueblo mexicano, animado por su espíritu de buena voluntad y cooperación, a cooperar en todos los esfuerzos morales que se hagan para el beneficio de los de la tierra de nuestros mayores. Leopoldo Ruiz y Flores. Así comienza el famoso modus vivendi, es decir, bueno, las leyes no se derogaron, pero bueno, tampoco se iban a aplicar con toda la severidad. Empezó un relajamiento de las leyes, una forma de vivir, y así se mantuvo. Viene el Papa en el 79, ahí con López Portillo, visita Los Pinos, la residencia oficial, para desgarrarse las vestiduras de muchos,
Y bueno, así era el régimen. Había, no había como tal, nuncio apostólico, era un enviado del Papa, pero no con el carácter de embajador, ¿sí? ¿Se acuerdan de esos tiempos? Hasta que 1992 se cambia el tema. Se modifica el artículo tercero constitucional, ya permite este, estable, establecer escuelas, cuando menos formalmente, ¿sí? Las famosas historias de que tenían el cuadro de la Virgen y detrás del cuadro de la Virgen estaba Hidalgo, y cuando llegaba el inspector escolar las volteaban. Bueno, pues eso ya termina, se supone, con esta reforma del 92. Se abre, ¿sí?, la posibilidad a que los particulares en general puedan ofrecer educación siguiendo los planes de estudio. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade. Los actos se celebrarán ordinariamente en los templos y extraordinariamente fuera, cosa que antes estaba prohibido. Las ARs, se crean las figuras de las ARs, ya con la posibilidad de adquirir, administrar bienes, solamente los destinados para su objeto. También las instituciones de beneficencia ya pueden, porque también se las barrieron junto. Y el nuevo artículo 130, que es el que reglamenta actualmente las relaciones Iglesia-Estado. Establece un sistema, les decía, los modelos del Estado se pueden clasificar en teocrático, confesional y aconfesional. El Estado teocrático es el Estado donde la religión manda. ¿Sí? Es un Estado islámico, un Estado donde la ley religiosa es la ley civil. Esa es una teocracia. El Estado confesional es aquel Estado que tiene una preferencia jurídica por alguna religión, pero permite la libertad. Curiosamente, los países que pudiéramos considerar más tolerantes o más abiertos están aquí, como Inglaterra, Holanda, ¿sí? Son países que tienen una religión oficial, los anglicanos, la Church of England, el rey, el jefe del Estado es a la vez jefe de la iglesia, que más confesional que eso, pero pues, en la práctica son bastante permisivos, digamos. Y los estados aconfesionales, es decir, un estado aconfesional es aquel estado que no tiene preferencia jurídica por ninguna religión y puede ser positivo o negativa. Positivo es cuando hay colaboración, que yo creo que aquí es hacia donde debemos de tender, ¿sí? Una colaboración. Por ejemplo, en España, en Colombia, en Estados Unidos, si te casas por la iglesia, te vale como matrimonio civil, ¿sí? Solamente para efectos de declaración del consentimiento, es decir, no tienes que hacer otra boda, ¿sí? Todos los que hemos contraído el sacramento del matrimonio, pues tenemos que hacer también la boda civil, es doble boda. Yo la hice en la fiesta de mi boda, hice también el civil, entonces ya, en una sola fiesta agarramos parejo, ¿no? Pero eso es por falta de colaboración, y eso no creo que mengüe en nada la libertad, que es a veces donde se escudan los que defienden una postura radical. No se permite, por ejemplo, tener concesiones de radio a la iglesia. Híjole, son tantas cosas que me parecen a mí ridículas. Les digo eso de la libertad de, de hacer tu peregrinación. Si tú quieres salir con 20, 30 o 100 millones, 2 millones, como la romería, 3 millones, que fue la romería pasada. Si tú quieres salir con 3 millones de personas, pues sal. No estamos, hacían la comparativa aquí en Guadalajara, que de las marchas vandálicas que suele haber, eh, el saldo, quién sabe cuántos cristales muertos, no sé cuántos heridos, cristales rotos, perdón, cristales rotos, muertos, heridos, coches destruidos, etcétera. En la romería, 3 millones de personas, ningún vidrio roto, 3 costales de basura, pues eso sí, para todo el gentío, y ya. Pero bueno, eso yo, en lo personal, como abogado, no le encuentro mucho sentido, pero bueno, así está el sistema actualmente. Eh, Quedo abierto a sus preguntas. Por aquí vi que había una. A ver, déjenme. Sí, Aquí. muchas gracias. Es de Monseñor la que está ahí.
A ver, La era primera. Las en la primeras. actualidad, ¿cuáles son los demás temas de interés? Los temas de más interés de la relación. Ujole, yo creo que es una gran pregunta. ¿Cómo influye el Estado Vaticano en las necesidades sociales del Estado mexicano como la educación? A ver, voy por partes. Primera, ¿qué intereses en la relación? Yo creo que, digo, no sé, y se me hace complicado ahí buscar una respuesta. ¿Qué tema de la agenda? Así un tema estratégico o digamos primordial, yo no lo veo. No soy experto en relaciones internacionales, ni menos en ese tema, pero, por ejemplo, yo me enfocaría, si me pidieran a mí diseñar una agenda en el acercamiento y entendimiento hacia un estado aconfesional positivo, es decir, con un poco más de libertades, sobre todo de esas libertades, a considerar, si lo vemos desde la perspectiva del Estado, hay que hablarle en su lenguaje, ¿sí? Entonces hay que partir de la idea de los derechos humanos. Entonces yo creo que sí hay vulneraciones a los derechos humanos de libertad religiosa en el sentido de las limitaciones. ¿Por qué se puede cerrar una calle con fines deportivos y no se puede hacer con fines religiosos? O para fines religiosos hay que pedir 20,000 permisos y para deportivos basta con un aviso. Luego, yo exploraría el fortalecimiento, y le llamaría así, fortalecimiento de la cooperación. Esto para un poquito curarse en salud de los abusos. El tema de los abusos. Y eso lo digo porque me participo por ahí en alguna comisión interdisciplinaria eclesiástica de tema de los abusos a menores. Y sí, por parte de la autoridad a veces hay poco entendimiento y poca apertura. O sea, como que no entienden, no me refiero ni a que establezcan privilegios, ni mucho menos, no, simplemente que faciliten un poco las denuncias. A mí me ha tocado hacer denuncias y es un verdadero calvario. Dice, oye, te estoy diciendo que pasó esto, no, me tienes que traer, híjole, yo creo que eso, un poco de favorecer ahí el entendimiento. Y pues eso, creo que en mi muy personal opinión, insisto, sin ser experto en ese tema, sí lo haría. Luego, ¿cómo influye el Estado Vaticano en las necesidades sociales del Estado mexicano? Yo contestaría al revés. Si no hubiera todas las obras asistenciales de la Iglesia Católica, la sociedad se colapsa. ¿Sí? La influencia del Estado Vaticano, pues yo siempre he visto que las directrices eclesiásticas, más que propiamente del Estado Vaticano como tal, siempre son, ayuden, 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 ayuden. Me tocó hace muchos años colaborar en mi vida he sido abogado de muchas asociaciones religiosas. Me tocó colaborar con los famosos de la Consolata, una orden medio extraña, bueno, poco conocida, que se conoció por el libro de Javier Cercas, El Loco de Dios en el Fin del Mundo, un excelente libro, a mí me encantó. Aquí en Jalisco tienen un pequeño monasterio, me tocó ayudarlos. Híjole, hacen una labor impresionante. Y hay quien les decía, oye, pero no han logrado bautismo, no han logrado números, digamos. Dice, no, es que nosotros venimos a ayudar. Entonces, eso es lo que yo he visto. Este, Ahora, ¿cómo influye en las necesidades sociales? Pues satisfaciéndolas. Yo creo que sí. Si no hubiera educación aquí en Guadalajara, maristas, jesuitas, salesianos y con todo respeto a todo el montón de monjitas, híjole, yo creo que sí estaríamos muy diferente a como estamos y no necesariamente para bien. ¿Cuál es el panorama actual de la libertad de fe católica en México? ¿Cuál es la repercusión que quedó de las leyes del pasado? Yo creo que por desgracia no es positivo. ¿Por qué? Porque mucho está a la voluntad. O sea, hay muchas leyes que ahí están. Sigue habiendo un marco legislativo este,
muy, muy, muy represor, y ahí sigue. ¿Sí? Que no se aplique o que se aplique de alguna manera. Este, bueno, luego, ahora que está el rumor de la visita de León XIV a México, ¿de qué manera la visita del Papa influye en la política actual del país? ¿Se usa la figura? ¿Qué tanto? A ver, híjole, no me quiero meter mucho en política actual, partidista, pero por desgracia sí se manipula, se suele utilizar así como para decir, mira, está en favor de tal o cual programa. O sea, si saca un comentario que qué bonita calle, van a decir, es que nuestro programa social de calles remodeladas está dando fruto, tanto así que el mismísimo Papa lo aprobó. Entonces, creo que sí ahí puede darse una manipulación. Digo, siempre el Papa, no es un tema nuevo, suele ser una persona muy cuidadosa en sus comentarios, pero creo que sí hay ese riesgo. ¿De qué manera influye en la política? Pues ojalá y abra un poco. Creo que algo influyeron las visitas del Papa Juan Pablo II en eso. Renovar un poquito los ánimos religiosos creo que este, ayudaría un poquito los tristes números que se tienen de vocaciones. Platicaba hace tiempo con un fraile franciscano. Me decía que en 2017 había 20,000 frailes franciscanos en el mundo y que en el año 2023 eran 10,000. Es decir, bajó a la mitad del número de frailes franciscanos. Ayer me contaba un hermano marista que hace 20 años había cerca de 10,000 hermanos maristas y hoy no llegan ni a 3,000 en el mundo. Entonces sí ha habido un descenso tremendo. Mi humilde opinión es que aparte de ignorancia y antipáticos de la historia, también estamos apáticos de ser católicos informados, formados, activos. Ahí vamos con responsabilidad de pocos, pero muy valiosos. Bueno, pues se hace camino al andar, ¿no? Como dice Machado. Este, no sé si contesté algo, alguna otra pregunta. Y no, yo creo que esos son los que aparecen ahorita. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera añadir también entre los temas, no sé si sea solamente el Vaticano, pero definitivamente la Conferencia del Episcopado ha hecho frecuentemente presente el tema de la seguridad, sea para la población en general como para los ministros de culto, ¿verdad? O sea, ya no es excepción, es recurrente que levantaron un sacerdote, que secuestraron un sacerdote, que Sí, golpearon o que asesinaron. o les Claro, piden piso aquí, les pobres que Ole, están. así es. O Sí. no fue por Irapuato donde llegaron a un campo de fútbol donde estaban unos muchachos de la parroquia Ujú. jugando fútbol. O sea, no tenían nada que ver y llegaron y los asesinaron. O sea, el tema de la seguridad yo creo que también. Los dos Sí, pues jesuitas que mataron es también. exactamente los jesuitas en Trahumara, o sea que ni tenían nada que ver, nomás por cuidar a esta persona y también. Sí, 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 George, sí es un tema el de la violencia. Creo que, no digo nada nuevo, un señor no me dejará mentir, creo que el tema de la violencia refleja muchas cosas de fondo, o sea, hay muchas cosas atrás, un sistema injusto, un sistema corrupto, que bueno, ahí pues también es caminito del día a día de todos, sí que de es. denunciar a veces es complicado, ¿no? Hay que cuidar mucho, sobre todo con el marco legislativo que tenemos, tan agresivo, que ahí está, que no puedes hablar de política, pues sí, pero la política es muy amplia, la política lleva desde decir, hay un bache aquí afuera, hasta el candidato fulano. O sea, hay Sí, muchos grises en el camino, ¿no? Y creo que eso no siempre se ha entendido bien. Yo creo que mi visión desde mi muy perspectiva, opinión, es que el tema es más de fondo, o sea, tienen que haber más entendimiento por parte de la sociedad hacia el fenómeno religioso y más respeto, porque siempre cuando dice, en cualquier punto que saques el tema de Dios, ya te sacan y te dicen, no, es que eso está fuera de... Decía un juez, que fue mi profesor, tenía en su despacho una estatua de San Miguel Arcángel y había varios magistrados que decían, oiga, quite eso. Dice, sí, cuando quiten del himno nacional por el dedo de Dios escribió. Y pues creo que ahí hay un excesivo jacobinismo de algunos y poco entendimiento en general. En mi opinión, debe ser más de fondo.
Más que, Sí. como digo, algún tema en particular con algún conflicto o algo, creo que más bien va en eso. Sí. Y también digo, complementariamente, me hace eco una parte de la presentación a una conferencia muy reciente. También lo dejo para efectos de registro que quede. Ujú. Recientemente, el de la Cristiada, el autor de la Cristiada, John Meyer, Mayer. John Ujú. Meyer, dio una conferencia invitado por la Diócesis de Aguascalientes. Se encuentra en el canal de YouTube de la Diócesis de Aguascalientes, donde él es muy interesante porque él dice que se aproximan los 100 años de la Primera Guerra Ujú. Cristera, del Ujú. 26, y además de hacer la aproximación histórica, hace una reflexión muy interesante sobre cómo mirar a la historia no para abrir conflictos del pasado, sino para construir un presente mejor Sí, para el país. Y viniendo el, de él es muy interesante. sí, el problema es que todavía quedan muchas huellas, muchas cicatrices todavía no cicatrizadas, muchas heridas, digamos. Mi abuelo participó en la cristiada, o sea, todavía generaciones que muchos de nosotros conocimos participaron en. Quizá ya no quedan de los que participaron, pero sí generaciones directas. Entonces sí es una herida abierta todavía. Entonces creo que con mayor razón, pues viendo lo que está pasando, por ejemplo, en España, que se está prestando para muchas cosas no tan correctas, es de la famosa memoria histórica, pues tratarla con cuidado, ¿no? Y con respeto. Hay un Eh, comentario más de Monseñor y en el chat. de los libros, a ver, en general del tema, les recomiendo México y el Vaticano, se llama, tomo uno y tomo dos. Primer tema, la Santa Sede y la Emancipación Mexicana, México y el Vaticano, la Iglesia y el Estado Liberal, del padre Luis Medina Asensio, editorial Yus, México. Estos libros son del 1965, es este, y el tomo 2 es de 1984. Luego, el tema del Regio Patronato es este de Porrúa, es una edición facsimilar, ¿sí? De la edición de 1700 no sé qué, es un libro buenazo para la historia. Se llama Manual Compendio del Regio Patronato Indiano, de Antonio Joaquín de Rivadeneira. Este es de Porrúa. Este, los libros que yo suelo usar de historia del derecho, historia mínima del derecho en México, que además, bueno, pues el hombre fue luego embajador de México en el Vaticano. Jaime del Arenal, es un libro que me parece a mí bastante serio. Creo que trata bien el tema, más en general. En Historia del Derecho en México está el de Oscar Cruz Barney, es un ladrillote muy bueno, me encanta ese libro. Hay un libro de Heriberto Navarrete, un jesuita, por ahí de los años 60, y de Eduardo Payares, que fue un jurista también muy conocido en México. Se llama La persecución religiosa en México desde el punto de vista jurídico. Es de Jus también. Hace como 20 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó en 2 volúmenes un tema bastante interesante. Ahorita lo tengo. Se llama La Suprema Corte de Justicia y la cuestión religiosa, 1917-1940. Ese se me hizo muy bueno. Es un libro, digamos, frío porque casi, casi saca las puras sentencias de los asuntos que la Corte en ese momento consideraba como más interesantes sobre el tema. Y, bueno, de ahí creo que hay muchísimo. Ay, es que ha habido varios últimamente, sí, sí, de la cuestión religiosa. Es que acá atrás tengo los listos, aquí los tengo. Fácil de ubicar. Eh, y hay otro por ahí de temas anticonstitucionales, antirreligiosos de la Constitución del 17. Se los busco, pero bueno, son así los que me acuerdo ahorita. Pero sí hay dos, tres, sobre todo de jurídicas de la UNAM, que ha sacado en los últimos años sobre la Constitución del 17 y temas en particular, en este caso sobre el tema
de la libertad de conciencia tiene ahí varias cosas interesantes. Y pues, bueno, no sé si hay algo más. No, con eso pasamos, vamos a pasar a la dinámica. Son 6 preguntas que vamos a ir respondiendo entre todos. Ojalá nos pueda acompañar, doctor. Y con eso construimos o complementamos con un análisis de grupo, ¿verdad? Que nos ayude a terminar esto. Entonces voy a poner en el chat de, de esta sesión un link de Mentimeter y voy a compartir pantalla para que puedan también conectarse. Si no es con el link, se puedan conectar con este QR que estoy presentando ahora, ¿verdad? Entonces, con el link o con el QR que estoy poniendo en pantalla, por favor, entren a la sesión de Mentimeter que estoy abriendo en este momento. Ok, veo que hay 6 que ya están dentro, 7, muy bien, vayan entrando, ¿no? Entonces, vamos a ir construyendo este análisis conjunto. Hablando de historia de las relaciones entre México y el Vaticano. Primero, el problema. En la primera parte vamos a buscar a través de varios reactivos construir la respuesta a la siguiente pregunta. Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿No? ¿Cuáles son las 3 primeras palabras que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos? ¿Sí? Actualicen hasta la lámina de Mentimeter más reciente y vayan escribiendo, pueden aportar varias veces cuáles son las 3 primeras palabras que les vienen a la cabeza ante los hechos expuestos, la historia de las relaciones. Muy bien, conflicto, poder, persecución, distanciamiento, conocer y entender, desorden, intereses políticos, secularismo. Bien, vamos a pasar al siguiente. En su opinión, cuáles problemas se perciben y que nos ha podido mostrar o exponer el conferencista? Se pueden dar varias preguntas. ¿Cuáles problemas se perciben en lo expuesto por el conferencista? Que ahorita describimos con una sola palabra. Bueno, desarrollemos un poco. Lucha por el poder, falta de entendimiento entre la perspectiva religiosa del derecho y el derecho al Estado, intereses entre Iglesia y Estado por el poder. Bien, no se tiene un entendimiento claro y respeto por la religión.
Justificación legal de ideología contraria a la propuesta católica. En México no existe una plena libertad para la fe católica, sino limitado en cuestiones que no tienen sentido. Grupos políticos contra la iglesia. Narrativa de personas reconocen la iglesia como si fuera el Papa, como si fuera una figura meramente política. Incongruencia en la aplicación de las leyes o derechos. Se necesita voluntad de todos para las relaciones iglesia-estado centradas en la dignidad de la persona. En el chat también hay aportaciones, me parece. Ignorancia, lucha por el poder, temor de las leyes civiles a que domine el criterio religioso. También, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Doctor, muchas gracias, entiendo. Vamos a continuar el resto del equipo, los presentes. Le damos muchas gracias, doctor. No, por- al contrario, muchas gracias por el sí, espacio. sí, por favor, Eh, si nos puede compartir el material para que los asistentes después sí, lo podamos seguir. Por te chat. lo mando. A ver, este. Sí. A mi WhatsApp. Sí, te lo mando por WhatsApp, si quieres. Muchas Muchas gracias, doctor. Dios gracias. le Y bendiga. no Muchas tengo ningún gracias. problema en que te circule. No, 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 al contrario. Gracias. Gracias, bendiciones, doctor. Gracias. Gracias, muchas gracias. A ver, entonces, eh, tres palabras o actitudes que creen que deban guiarnos. La conciliación. ¿Qué más? Respeto, informar, diálogo, bien de todos, conciliación, dignidad de la persona, bueno, debe ser persona, seguramente, respeto, respeto a libertades, vivir con más respeto, no persecución, bien. No autoritarismo, bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Criterios o tesis. Describa brevemente las actitudes, ya no nada más como palabras, sino como descripción. Describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiarnos. Pueden aportar varias veces. Apertura al diálogo, poner mucha atención al elegir legisladores, el bien común y ayudar a los más necesitados.
promover los derechos humanos a la dignidad de la persona, reconocimiento del papel de cada entidad, diálogo cercano con legisladores. Como ciudadanos debemos participar activamente en que el Estado aprecie la dimensión religiosa de la dignidad humana, una actitud de respeto, de apertura al ver las manifestaciones religiosas buenas, así como lo hacemos para una carrera deportiva. Respeto a libertades y derechos humanos. El Estado debe dejar de perseguir a la Iglesia como en la censura, debe proteger su seguridad y respetar su libertad. El diálogo como camino para escuchar diversas voces. Muy bien. Apertura y respeto ante diversas opiniones. Bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pautas o estrategias. ¿Cuáles considera que deben ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio elegido? Diálogo, aprovechar la visita del Papa para hacer conciencia de estos temas en la Iglesia y en la sociedad. Lograr ser puentes de diálogo y escucha de las necesidades de la sociedad. Hacer presente y dar peso en la agenda social la dimensión social de la fe. Conciencia del problema. Bien, ¿qué otro? Que deje de haber leyes que impidan la libre manifestación de la Iglesia Católica, lograr una visión integral de la persona para apoyar causas, mantener una actitud de respeto, dando ejemplo con nuestras propias acciones y siendo abiertos a recibir a otros que no tienen fe, iniciativas ciudadanas o de grupos para analizar las leyes. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta dinámica fue convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían mejor la respuesta esperada de la Iglesia? Conciliación, interés, apertura al diálogo, defensa de la fe, conciliación, mantener la esperanza. Perseverancia prudente, participar, posturas definidas. Muy bien. También hay un mensaje en el chat. Enhorabuena, muchas gracias a nuestro obispo, Monseñor Rogelio. Iniciativas que deben de mantenerse para mover a la sociedad. Muy bien. Seguir fieles al llamado, mantener la esperanza, documento de formación. Muy bien. Pasemos a la siguiente lámina. Evaluación. Evalúe el evento en una escala del 1 al 5, donde 1 es el peor y 5 es el mejor.
Bien, ¿alguna respuesta más? Muy bien, antes de concluir, le pedimos a Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes que nos dirija las palabras de conclusión y la oración y bendición final. Muchas gracias, Marcial. Muchas gracias a todos, al doctor también, que nos tuvo que dejar, pero gracias por su exposición excelente, por interesarnos en estos temas a través de la historia, y a todos, ¿verdad?, pedirle la luz del Espíritu Santo para que nos ayude también a divulgar mucho estos temas, estas reflexiones que vamos teniendo en las mesas de tesis y que estamos abriendo ya este año 2026. Vamos a agradecerle al Señor rezando juntos un Ave María. Digamos: Dios te salve, María, llena eres de llena de gracia. gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón En y el el alma alma. mía El Señor esté con ustedes. y con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias, Amén. Monseñor. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga mucho. Muy buen día. Gracias, Buen día. Monseñor. Gracias, buen fin de semana. Buen día. Bye. Ánimo, Ricardo.